Tello fue un personaje que les dio a la arqueología un sentido muy nuevo, como disciplina, como ciencia. La humanizó. Es muy importante recordar a Tello porque es emblemático todo el trabajo que él hizo y tiene un mensaje en nuestra sociedad actual. Que admiremos, conozcamos a las sociedades nuestras que por milenios habitaron en este país. Julio C. Tello es el fundador de la arqueología peruana, descubridor de grandes culturas. Con sus hallazgos cambió la idea que teníamos los peruanos acerca de nuestro pasado milenario y lo hizo contestando una pregunta fundamental. ¿Cuál fue el origen de la civilización en el antiguo Perú? Tello fue una mente brillante, deductiva, sabía hacerse preguntas, trazar conjeturas y para grandes preguntas, grandes respuestas. Las respuestas que encontró nos hablan de un ser humano autóctono, capaz de enfrentarse a su naturaleza compleja, difícil y superarla para seguir avanzando. Julio César Tello nació el 11 de abril de 1880, hijo de una familia pobre, originaria de Huarochirí, en la Sierra de Lima. Tello creció en su provincia natal, frente al imponente nevado del Pariacaca, uno de los apus más importantes de la antigüedad. Su padre era agricultor y su madre elaboraba mantas. Desde muy pequeño tuvo experiencias que marcarían su vida futura. Tello vivió en su tierra natal hasta los 12 años, participando de las actividades propias de un niño campesino. En 1893, sus padres lo enviaron a Lima para continuar sus estudios escolares. Se alojó en una modesta vivienda del barrio Cocharcas, en los Barrios Altos. Primero estudió en el Colegio de Lima, dirigido por Pedro Labarte, y luego concluyó la secundaria en el Colegio Guadalupe. Fue un alumno aplicado. El Perú era un país que se estaba reinventando. Se vivían los años de la reconstrucción nacional, luego del desastre de la guerra con Chile. Por aquellos años era profundo el prejuicio hacia los indígenas. En esa atmósfera hostil, el joven universitario de Huarochirí se fue abriendo paso a base de esfuerzo y dedicación. Tello vivió como indígena la experiencia de serlo, pero dentro de un espacio terriblemente ligado a las familias pudientes, poderosas del Perú de ese momento. Eso le permitió a él entrar pues en contacto con la esfera que era dominante en la intelectualidad del Perú en ese momento. Entonces es una mezcla interesante. Un indígena de quechua hablante original que entra a un espacio en el cual el quechua era profundamente despreciado, menos en la familia de Ricardo Palma, en donde sí se entendía, sí se estimulaba estas cosas. Julio C. Tello se graduó como médico cirujano en 1909. Cuando se disponía a ejercer su profesión, Tello ganó una beca para estudiar un posgrado en la Universidad de Harvard, la más antigua y prestigiosa de los Estados Unidos. Allí estudió antropología física, arqueología, etnología y lingüística. Tello salió de Harvard en 1911 como máster en antropología. Entre sus profesores estuvieron prestigiosos científicos como Franz Boas y Alex Hrdlicka. En el aspecto personal, en Estados Unidos conoció a la española Juana Dueñas, madre de su primer hijo,
Julio Tello Dueñas. Más tarde, Tello viajó a Europa, donde asistió a seminarios de arqueología en Londres, nada menos que en la Universidad de Cambridge, y en Berlín. En Inglaterra, Tello se casó con Olive Chisman en 1912 y juntos regresaron al Perú. Él tenía 31 años, ella 18. Olive sería su compañera definitiva y madre de sus 3 hijas. En junio de 1913, Tello fue nombrado jefe de la sección de arqueología del Museo Nacional. Allí desarrolló su idea de que los museos tenían que ser lugares de convocatoria para el gran público y no solo para entendidos. Encontró la oposición del jefe de la sección histórica del museo, Emilio Gutiérrez de Quintanilla, para quien el museo era un espacio de deleite solo para conocedores. Contemporáneo a Tello fue el arqueólogo alemán Max Uhle, quien, luego de varias exploraciones en la costa peruana, lanzó una teoría controversial. La alta cultura en el Perú había sido importada de Centroamérica. En 1918, Tello comenzó a dictar clases en San Marcos y se graduó como doctor en Ciencias Naturales en la misma universidad. A pesar de sus reconocidos méritos académicos, Tello tuvo que enfrentar prejuicios por sus orígenes andinos. Cuando Tello llegó a Chavín, el conjunto arquitectónico estaba prácticamente enterrado por efecto de los aluviones. Luego de arduos trabajos de limpieza y excavación, aparecieron canales y altas paredes en el templo. Tello volvió a Chavín en los años 30 y reafirmó su teoría. Para él, Chavín era el origen de la alta cultura en el Perú y el lugar desde donde se esparció la civilización a todo el territorio. Chavín habría sido un importantísimo centro de peregrinación en el antiguo Perú. Estos descubrimientos iban más allá de la arqueología. Traían abajo ideas acerca de la inferioridad cultural de los indios peruanos. En 1921, Julio C. Tello publicó su libro Introducción a la Historia Antigua del Perú, una síntesis de los resultados de su expedición realizada en 1919. Se trató de un importante trabajo donde describió por primera vez a Chavín como la cultura matriz del Perú, una civilización avanzada con orígenes amazónicos. Tello planteó la naturaleza autóctona y no importada de la civilización peruana. Civilización que se extendería de oriente a occidente, de la montaña a la costa. Durante el gobierno de Augusto B. Leguía, Tello entró en política. Fue diputado por su natal Huarochirí. Integró el Partido Nacional Democrático, formado por su amigo José de la Riva Agüero. Desde su escaño, resaltó la importancia de la educación, la ciencia y la defensa del patrimonio histórico. En la primera década del siglo XX apareció el indigenismo, movimiento que buscaba reivindicar a la cultura indígena. Tello estuvo entre los primeros que se plegaron al indigenismo, aunque después tuvo ciertas discrepancias con este movimiento. Él se adhirió a la Asociación Pro Indígena. Julio C. Tello fue un incansable explorador de nuestras raíces. Recorrió el Perú de cabo a rabo. Tello
fue un arqueólogo que en todo momento vinculó los descubrimientos que realizaba con una explicación teórica mayor sobre el conjunto del pasado peruano. Ya desde la década de 1920, Tello era una gran figura académica en el Perú y en el extranjero. Entre otros reconocimientos, fue nombrado miembro de la Real Sociedad Antropológica de Londres y de Washington en 1925 y 1928, respectivamente. Tello se vio seriamente afectado con la caída del régimen de Leguía. Sánchez Cerro le quitó el cargo de director del Museo de Arqueología Peruana y puso en su lugar a Luis E. Valcárcel. Entre 1931 y 1936, Tello dictó clases en la Universidad Católica. Allí organizó salidas de campo por los alrededores de Lima. En 1937 emprendió una exploración a la costa norte, descubriendo el templo de Sechín, en la provincia de Casma, departamento de Ancash. Se trataba de un centro arqueológico de extraordinaria belleza. A Tello le gustaba trabajar en equipo. Por ello, siempre incluyó a la arqueología dentro de un trabajo multidisciplinario. Por ejemplo, se valía de artistas y dibujantes, como el señor Pedro Rojas. En 1940, cuando Tello tenía 60 años, comenzó a trabajar en Pachacámac, gracias al apoyo del gobierno peruano, a través de la Junta Pro Desocupados. Julio César Tello dirigió las excavaciones en el Templo del Sol y en la llamada Plaza de los Peregrinos. Donde realizó trabajos de restauración fue en el Templo de las Mamaconas, o Aquiahuasi. Las labores aquí en el Aquiahuasi duraron varios años con un equipo de trabajadores del Museo de Pueblo Libre, ¿no? Y una serie de obreros que permitieron reconstruir casi en su totalidad el edificio. Esta reconstrucción que algunos han criticado y han observado, según Tello, él ha respetado la fidelidad del edificio. Donde ha encontrado muros originales, él ha decidido seguir esos muros y tratar de que todo sea lo más fidedigno que sea al monumento original. En enero de 1945 se dio una disposición para que los objetos arqueológicos se concentrasen en el Museo Nacional de Arqueología y Antropología de Pueblo Libre, incluidas las colecciones del Museo de Arqueología de San Marcos. Tello fue el gestor de esta medida. Él consideraba necesario un espacio adecuado para estudiar, conservar y mostrar las riquezas culturales del país. A lo largo de su vida, Tello fue fundador, organizador, asesor y gestor de diversos museos. Esa es una de sus grandes labores. También la gestión de instituciones culturales. Tello era un convencido del papel educativo de estas instituciones. Julio César Tello falleció a los 67 años víctima de cáncer a los ganglios, el 3 de junio de 1947 en la clínica del Hospital Arzobispo Loaiza. Su cuerpo inicialmente fue enterrado en el cementerio Presbítero Maestro, pero un año más tarde, y según él mismo dispuso en su testamento, sus restos fueron trasladados hasta este mausoleo en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia.
A lo largo de su intensa vida, Julio Cetello estuvo consagrado a la organización de la arqueología peruana. Realizó una inmensa cantidad de exploraciones y excavaciones científicas, fundó museos y los dirigió con acierto hacia la exhibición, conservación e investigación. Acumuló materiales, escribió cuadernos de estudio, publicó gran parte de su trabajo y dejó mucho material inédito. De él se ha dicho que fue un dínamo humano, que cumplió una labor de fundador en el Perú. Fue un indio que sintió la voz de sus ancestros, un sabio tenaz y un polemista ardoroso. Indudablemente, uno de los peruanos más grandes del siglo XX.